Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento muy especial a todos los que están participando en el curso. Para empezar, en nombre de PECILSAC, contadores, auditores y asociados, empresa auditora que generalmente realiza este tipo de eventos, como son cursos de capacitación sobre constitución de empresas, legislación laboral, tributaria, construcción civil, elaboración de los estados financieros de los diferentes sectores, construcción. En este caso también vemos los temas laborales. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre, soy el contador público colegiado certificado Carlos Freddy Maita Maita. Y en nombre de PECILSAC les doy la bienvenida. Un saludo muy especial a todos los participantes y a los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, tanto de Camaná como de Arequipa. Bienvenidos sean todos. Bien, empezamos. Este curso lo vamos a hacer algo dinámico, puesto que en la carrera que venimos desarrollando o estamos estudiando, es importante el desarrollo y los procedimientos que se van a tomar en cuenta, por ejemplo, para la constitución de una empresa. Entonces, empezamos. Primeramente, debemos definir o entender qué es una empresa, ya que muchos de nosotros siempre hablamos de formar, constituir. Vamos a analizar la parte legal, la parte tributaria, la parte laboral, acreditación REMIPE. Vamos a ver las principales características de las sociedades. Un análisis tributario de los diferentes regímenes tributarios a los cuales las empresas, al momento que se constituyen, necesitan acogerse para poder generar ingresos, y esos ingresos conllevan a que las empresas tengan un crecimiento sostenido. Bien, la aplicación contable de cada régimen tributario ya es en base a la constitución de una empresa ya formalmente. Empezamos entonces con el concepto sobre el tema de ¿qué es una empresa? Dice que una empresa es una organización que produce bienes, presta un servicio con el propósito de obtener una ganancia para que ésta pueda funcionar adecuadamente y ser exitosa en su mercado. Debe contar con procesos de planificación estratégica que permitan alcanzar las metas propuestas a corto, mediano o largo plazo. Cuando nosotros hablamos de empresa, primeramente tenemos que ver la planificación empresarial, posteriormente la planificación tributaria y la planificación laboral. ¿Por qué la planificación empresarial? Porque recuerda que primeramente vamos a concebir la idea de formar una empresa. Vamos al aspecto legal. ¿Con qué paso empezamos? El libro de actas, ¿sí? El acta de constitución de la empresa. Muchos dicen, el primer paso es la reserva de nombre. No. Primeramente, vamos a aperturar un libro de actas. Vamos a proporcionarles un modelo de acta para que ustedes puedan tenerla. A ver, ¿cómo constituirse una empresa en el Perú? En primer lugar, para constituir una empresa en el Perú lo puede realizar de dos formas. El ser persona natural, como lo somos todos nosotros, podemos tener o formar una empresa como persona natural con negocio, se le llama. Entonces, nosotros involucramos nuestros bienes, nuestro patrimonio, para formar una empresa como persona natural en cualquier actividad que tú escojas. Persona jurídica, ya estamos hablando de intervienen aportes de socios, ¿no? Para constituir, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada bajo participaciones o una sociedad anónima, abierta o cerrada
bajo acciones. Si eliges la primera opción, dice, solo debes acercarte a un centro de atención de SUNAT. Por supuesto, hoy en día, debido a la pandemia, se facilita el trámite del RUC por SUNAT virtual, la mesa de partes virtual de SUNAT. Entonces, ahora, si tú escoges o eliges la segunda opción de persona jurídica, entonces existe una serie de procedimientos que los vamos a narrar y se los voy a explicar con ejemplos. Vamos a ingresar incluso a la página de SUNAR para ver, para que aprendan cómo se ingresa, cómo se solicita una reserva de nombre o denominación. Por ejemplo, si eres jurídico y decides formar una sociedad de responsabilidad limitada, generalmente son llamadas empresas familiares, donde hermanos, padres, hijos, deciden formar una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, mínimo de socios es 2, máximo 20. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Procedimiento para constituir una empresa. Es lo que mencionábamos, ¿no? La búsqueda y reserva de nombre. Por ejemplo, nos habla acá de la búsqueda y reserva de nombre. Para que tú puedas buscar y reservar un nombre, tienes que tener en mente, más o menos, qué denominación o razón social va a llevar tu futura empresa. Tienes hasta 5 opciones para poder realizar la reserva. Y la búsqueda se hará a nivel nacional. Entonces, una vez que ya tienes los 5 nombres, los 5 posibles nombres, porque son 5 alternativas que te dan, entonces ingresarás ¿a dónde? A SUNAR. Te está visualizando, ¿no? La pantalla. Sandro. ¿Sí? Ya. Ingresamos a publicidad registral. Ingresamos a publicidad registral. Una vez que ya te encuentras en esta pestaña, en este link, das doble clic en SUNAR Servicios de Publicidad Registral. Entonces ahí te permite, te da unos mensajes, ¿no? Los términos y condiciones, instructivo para el uso de certificado con firma electrónica, etc. Ingresas. Ahora, todos los estudios contables o empresas o estudios de abogados tienen ya un acceso directo. ¿Por qué? Porque se ha creado el acceso directo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la parte inferior dice suscripción de organizaciones y entidades públicas, deseo suscribirme. Suscripción de personas, deseo suscribirme, ¿no? Entonces, simplemente aperturas o das clic en una de estas 2 opciones según la entidad que seas y simplemente te va a pedir tus datos. ¿Sí? Tus nombres, tus apellidos, un correo electrónico, un celular, etc. En el caso de nosotros ya estamos registrados y por supuesto te va a pedir una contraseña que sea de uso frecuente de tu empresa o, en este caso, de ti, ¿no? Ingresas. Das clic, ingresas. Entonces siempre es bueno leer, ¿no? Las opciones que te da. ¿Correcto? Bien. Entonces, una vez que ya estamos en SUNAR, procedemos a buscar el concepto sobre reserva de nombre. Trámites de publicidad registral. Veamos. Solicitar certificado. Acá está. Reserva de denominación o razón social. ¿Correcto? Entonces, está en la parte principal. Eso es lo primero que debemos hacer. Bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Recuerda que ya tienes en mente 5 nombres, 5 posibles razones sociales, de las cuales solo una vas a utilizar.
Lo que estás haciendo es una constitución, perfecto. Ingresamos la denominación o simplemente las 5 razones sociales. Ya. Ponte que tengas, bueno, no quieres poner pues las 5, quieres solamente trabajar con una, porque estás seguro, totalmente seguro que esa empresa no existe a nivel nacional. Vamos a poner a manera de ejemplo, ABC, SAC, perdón, ABC, a ver, un ratito, vamos a poner mayúsculas. ABC Soluciones Corporativas. SAC. ¿Sí? Simplemente puedes poner las otras alternativas. Las abreviaciones. Si esta empresa, esta denominación va a tener una abreviación, también las pones. Seleccionas qué tipo de sociedad va a ser. ¿Correcto? ¿Qué tipo de sociedad? Va a ser una empresa, sociedad comercial de responsabilidad limitada, va a ser una sociedad mercantil, empresa individual. ¿Qué tipo de sociedad va a ser? Entonces, tú escoges sociedades anónimas, por ejemplo. Ahora, dentro de las sociedades anónimas, te da la opción de seleccionar sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada o simplemente sociedad anónima. Escoges el departamento donde te encuentras, seleccionas el departamento, la provincia donde te ubicas, continúas. En el siguiente paso, se apertura otra pestaña y en esta pestaña colocarás los datos del solicitante o presentante. Generalmente son los datos de los que van a intervenir en este tipo de constitución de empresa, ¿correcto? ¿Quiénes son? Los socios, el que va a ocupar el cargo de gerente general. Entonces, simplemente, ¿qué vas a colocar? Colocarás acá su nombre, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, a ver, un nombre, Carlos Maita Guamá, el nombre de mi hijo. Tipo de documento, te pide identificar el documento de identidad y será el 72 38 75 31. Correo electrónico, el correo electrónico que en ese momento él utiliza, carlosmaita34 @hotmail.com. Dirección completa, vamos a suponer que es la calle Morona, y te pide la forma de pago. Entonces, en línea con mi saldo o vía Págalo P, ¿no? En línea con mi saldo disponible. Ahora, saldo disponible, tú tienes saldo cero, porque tu monedero, recuerda que ya tienes la cuenta. La cuenta pertenece a tu empresa, a tu estudio o como persona natural. No tienes un saldo disponible. Entonces, ¿qué haces? Simplemente realizas una recarga de saldo. Por ejemplo, ingresas a recarga de saldo, tarjeta de crédito, monto, vamos a poner 50 soles. Continúas. Nombre, ¿a quién pertenece la cuenta? El correo. Continúas. Simplemente lo que vas a hacer es cargar el saldo. ¿Correcto? Entonces, cuando tú pones paga aquí, te va a pedir, ojo, el nombre, el número de la tarjeta, el código CEP, el correo y a quién pertenece, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y simplemente pones continuar y se va a cargar tu saldo. ¿Correcto? Se cargará tu saldo. Entonces, cuando ya tienes 50 soles en tu cuenta, en tu saldo, en tu monedero, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a pagar lo que ya habías dejado pendiente. Pagas y ya está la reserva de nombre o denominación, la cual va a ser comunicada a tu correo, porque recuerda que esta cuenta que tú has aperturado en SUNAR tiene un correo. Te has identificado con un correo y un número de celular. Bien, continuamos. Elaboración del acto constitutivo, la minuta.
El acto constitutivo es un documento en el cual dice los miembros de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos, consta el pacto social y los estatutos, además de los inscritos que puedan adjuntar a este. En la elaboración de este documento, generalmente, por ejemplo, un modelo de acta. El modelo de acta de constitución de empresa con fines de lucro generalmente se desarrolla con la participación de los integrantes, del secretario, una agenda, un orden del día. Posteriormente esto se va a plasmar en el libro de actas. El libro de actas, por supuesto, que tiene que estar legalizado, ¿correcto? Todo esto se va a pegar en el libro de actas. Entonces acá colocaremos el nombre. Primeramente damos a conocer la dirección, la fecha, ¿sí? Nombre, tipo de documento. ¿Qué es lo que van a tocar ese día? ¿Para qué se están reuniendo? Designación del presidente y secretario de la reunión, manifestación de la voluntad de constituir una empresa con fines de lucro, aprobación de los estatutos, nombramiento de representante legal e integrantes de la empresa. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿esto no lo hace el abogado? Sí, sí lo hace el abogado porque ya tiene formatos preimpresos. Pero también nosotros tenemos conocimiento y lo podemos realizar, ¿correcto? Bien, ¿qué más colocamos? Nombramiento del representante legal e integrantes de la empresa. Es importante que se designe a un gerente general o a un subgerente o los socios que intervienen en la constitución. Aprobación de los bienes aportados con firma del contador público colegiado habilitado. Cuando tú constituyes una empresa, realizas ¿qué? Una valorización. Cuando aportas bienes, por ejemplo, cuando aportas bienes, a ver, vamos a ver un modelo de valorización. A ver, vamos a ubicar. ¿Dónde estás? Valorización de bienes. Acá la tenemos. ¿Sí? Entonces, el contador, ¿qué es lo que va a hacer? Primeramente, identifica a la persona responsable al que va a aportar o el que va a ocupar el primer cargo, la dirección, los documentos, su documento de identidad, el objeto principal, los bienes que va a aportar. Y esto es lo importante. SUNAR te observa el expediente si los datos están incompletos. También es obligación del notario verificar estos datos. Por ejemplo, cantidad, descripción, marca, modelo, serie, color, dimensión y el valor de mercado. Entonces, una vez que tú narras los bienes aportados por esta persona, los totalizas, manifiestas que estos bienes no pertenecen a otra empresa, bien, haces mención de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 27444, pone la fecha, la cual estás realizando, la valorización del bien, y firma el aportante y firma el contador público colegiado, en este caso, bueno, fue firmado por mi persona, ¿no? Y el otro socio, ¿no? El otro socio, por ejemplo, en este caso el aporte fue de un camión, perdón, una ranfla. Entonces, las características de la ranfla, serie, color, placa, etc. Entonces, en base a eso, también forma parte de la empresa y el socio, o en este caso la socia, firmará dicha valorización conjuntamente con el contador. Listo. Entonces, este es un modelo de valorización de bienes. ¿Correcto? Es un modelo de valorización de bienes. Bien, continuamos. Listo. ¿Qué más? A ver. Procedimientos para constituir una empresa. Abono de capital y bienes.
Ahora, cuando constituyes una empresa, no necesariamente va a ser con bienes, también puede ser aporte de dinero en efectivo. El socio A aportará 10.000 soles, el socio B 5.000 soles, el socio C 5.000 soles, etc. Entonces, en ese caso, la notaría va a elaborar una minuta de constitución, en la cual va a hacer mención de las personas que intervienen en la empresa. Elabora la minuta, te la va a entregar, tendrás que realizar el depósito en el banco de tu elección. Una vez que haces el depósito por cada socio, esos vouchers se van a insertar en la minuta. Posteriormente es la elaboración de escritura pública. Una vez redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y se eleve escritura pública. O como también directamente ya haces el trato con la notaría y ellos ya elaboran todo el proceso. La inscripción en registros públicos también lo realiza directamente la notaría. Ahora, la inscripción al RUC para personas jurídicas, recuerda que la notaría, una vez que ya llevó el documento, en este caso la minuta, a registros públicos, ya se realizó la inscripción del RUC. Ya retorna con un número de RUC. Lo que tú tienes que hacer, como tú eres parte de la empresa, ¿correcto? Eres parte de la empresa y eres el contador o eres el administrador, podrás realizar la inscripción por mesa de partes virtual, con los formatos que vamos a narrar más adelante, o con el app de SUNAT. Simplemente identificando la huella de los dedos mediante tu celular, que cumpla las características necesarias, ¿no?, para que tú puedas inscribir. ¿Correcto? Entonces, esos son los procedimientos de la constitución de los pasos para la reserva y la constitución de una empresa. Bien, entonces continuamos. A ver. Listo. Ya hemos visto el acta de constitución, hemos hablado sobre la valorización de los bienes, ¿correcto? Vamos ahora a la constitución de empresas y su legislación. Bien. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? Puedes activar tu micrófono y realizar la pregunta, o al finalizar. Al finalizar el curso, se les va a enviar una evaluación. Justamente, la evaluación es para todos, y en especial para los alumnos de la UNSA, de Camaná y de Arequipa. ¿Correcto? Entonces, simplemente se les va a enviar el enlace, el link, y las respuestas ustedes mismos se van a calificar. Es un formulario virtual. ¿Correcto? Bien, empezamos con la narración entonces. Etapas de un negocio. Ya hemos visto la reserva. Hemos hablado sobre el acta de constitución, los que intervienen. Ahora vamos a conocer los diferentes procedimientos y las etapas de un negocio. ¿Correcto? Para que cuando tú puedas asesorar a una empresa, a una persona que tiene deseos de formar un negocio o asociarse con otras personas, consorciarse, yo qué sé, entonces vamos a ver las etapas de un negocio. Primeramente dice idea y oportunidad del negocio. Tienes que explicarle a la persona a la cual estás asesorando si conoce la actividad que piensa, en la cual piensa emprender. La idea y oportunidad del negocio. No te puedes aventurar a formar una empresa cuyas actividades nunca has realizado o desconoces. Tienes que analizar tu entorno. ¿Dónde vas a colocar ese tipo de negocio? ¿Dónde va a funcionar? ¿Va a ser un negocio por venta de bienes? ¿Va a ser de prestación de servicios? ¿No? ¿Qué tipo de actividad vas a realizar? Análisis del sector y análisis interno. ¿Con qué recursos cuentas?
¿no? Entonces, una vez que haces la concepción de estos 4 puntos, ya tienes una idea para poderle explicar a la persona sobre los pasos, los procedimientos legales, tributarios, laborales, etc. La parte legal. Seleccionas el tipo de empresa, entonces acá tienes que preguntarle a él qué tipo de empresa desea formar. ¿Va a ser como persona natural con negocio? ¿Va a ser una empresa individual? ¿Va a ser una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Una sociedad anónima abierta o cerrada? Entonces, explicarle los tipos o los diferentes tipos de sociedades. Lo cual tienes ahí un apoyo, ¿no? Que es el libro el de la Ley General de Sociedades. La minuta de constitución y la elevación a escritura pública y la inscripción a registros públicos lo puedes coordinar con notaría. Nosotros los contadores generalmente también podemos hacerlo directamente, pero contactamos con la notaría porque generalmente ellos son los que van a, ¿no?, legalizar la minuta y posteriormente van a entregar el testimonio. Vamos al aspecto tributario. Esta es la parte fundamental del administrador de empresas y del contador público. Elección del régimen tributario. Tienes que conocer los diferentes regímenes tributarios, el desenlace de cada uno, en qué consiste, cuánto tributa, qué actividades están afectas a los diferentes regímenes tributarios y cuáles están excluidas. La inscripción en el RUC SUNAT y clave SOL ventanilla virtual de SUNAT o con el aplicativo de la app, ¿no?, que se baja de Play Store a tu celular. Uso de facturación electrónica, sistema SOL o las OCE. Hoy en día ya las facturas físicas prácticamente pasaron al olvido. Todo es electrónico mediante el sistema SOL o la contratación de las famosas OCE o facturadores. Legalización de los libros contables computarizados. Uso del PLE y el CIRE. A ver, vamos a tomarnos un tiempito en esto, porque esto es muy importante para poder asesorar a una empresa, a una futura empresa, a una persona natural con un emprendimiento de formalizarse, ¿no?, en el sentido empresarial. Legalización de los libros contables computarizados. Cuando recién inicias actividades, los libros físicos ya no se llevan. La legislación no lo impide. Puedes llevarlo, puedes hacer legalizar todavía, no hay ninguna prohibición aún. Pero es muy recomendable que ya no. Entonces, nacen los sistemas contables, CONCAR, CONTAB, SISCON, etcétera. Son varios sistemas contables. Entonces, en los cuales te permite elaborar el registro de compra, registro de ventas, libro diario en formato simplificado, libro diario, libro mayor, libro caja, balance de comprobación, etcétera, de los estados financieros, balance de comprobación, etcétera. Todo te permite el sistema contable. Entonces, cuando tú ya tienes un sistema contable, tienes que hacer legalizar libros computarizados, hojas sueltas, foliarlas y llevarlas al notario. O como también puedes afiliarte directamente a los libros electrónicos. Pero inicialmente no es muy conveniente, porque recuerda que cuando tú declaras en libros electrónicos ya no puedes retroceder al sistema tradicional. Uso del PLE, programa de libros electrónicos. Generalmente ya se está declarando mediante el PLE. En el PLE declaramos todo lo que es compras, todo lo que es ventas, libro de formato simplificado, diario mayor. Ahora tenemos que entender la aplicación a cada régimen tributario en base a sus ingresos. No todos están obligados a llevar, por ejemplo, libro diario mayor. No todos están obligados. Ahora, mira, uso del PLE. Nace el CIRE, el Sistema Integrado de Registro Electrónico. El CIRE va a reemplazar al de compras, al registro de compras y al registro de ventas a partir del próximo año. ¿Correcto? A partir del próximo año. Se lanzó una prueba en este año, que a partir de octubre, pero al parecer estaba mal implementado, lo suspendieron y salió un comunicado por parte de SUNAT, la cual se postergaba hasta el próximo año.
Declaración y pago 621, declara fácil. Todos los meses vas a realizar, en base a tus compras y a tus ventas, la declaración mediante este PDT 621 o declara fácil. Recuerda que si ya llevas libros electrónicos, lo único que vas a hacer, ¿qué es? Una vez presentado tus libros electrónicos, ya va a figurar en tu preliminar de tu declaración del periodo que estás declarando. En lo laboral, registro de trabajadores de salud, EPS, pensiones. Y hablamos de las planillas electrónicas. En lo laboral, tener mucho cuidado porque existe el régimen especial laboral. Existe las REMIPES, ¿no? Lo que estamos hablando de las MIPES. Esa clasificación la vamos a ver más adelante, porque hay una confusión. ¿Qué es MIPE? ¿Qué es REMIPE? Régimen general común, etc. Autorización de las licencias de funcionamiento. Eso es cuando ya tienes un local a puerta abierta o eres una empresa que también está a puerta cerrada, pero que participas en licitaciones. Por ejemplo, se me ocurre, eres una empresa de intermediación laboral, seguridad y vigilancia, por ejemplo. ¿Quieres participar en una licitación? Te va a pedir tu licencia municipal de funcionamiento. Tienes que tener. Entonces, al solicitar la licencia municipal de funcionamiento, te va a pedir llenar el FUT, ¿no? El croquis de ubicación, de distribución, el pago de derechos, si es licencia permanente, si es licencia bajo el decreto legislativo 705 de la micro y pequeña empresa, etc. ¿No? Entonces tienes que entender esos procedimientos cada vez que formes una empresa o que estés con un cliente. Siempre preguntan, ¿y cuánto debo cobrar por proceso por la constitución de una empresa? Mucho depende del capital. Bien, recuerda que todo se valoriza en base al capital. Pago de registros públicos en base al capital suscrito y pagado. Pago de notaría, lo mismo. Entonces, los honorarios por firma de la valorización y los demás trámites también tienen un valor. Mínimo 300, máximo 500, 600, dependiendo del capital. Permisos especiales de corresponder. Los permisos especiales generalmente se dan en el caso de restaurantes, videos pub, son los que operan altas horas de la noche, tienen que tener una licencia especial para funcionar de 11 a 5 de la mañana, ¿no? O a veces, ¿por qué piden permisos especiales? Porque malinterpretan la actividad. Sacan con un tipo de actividad y lo convierten en un nightclub, por ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de empresas en el Perú? Acá vas a entender los tipos de sociedades. Entonces, cuando viene el cliente a tu oficina, o tú que vas a ser administrador de empresas o contador público más adelante, o los colegas que ya son contadores que también están asistiendo al curso, entonces, simplemente tienes que explicarle en qué consiste la sociedad anónima, abierta o cerrada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada o la SRL, la empresa individual y la sociedad anónima abierta. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Primeramente, ¿qué es una sociedad anónima, por ejemplo? Y ejemplos de ellas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de sociedades anónimas, Casinelli, Sociedad Anónima, Socosani, Banco Ripley, Perú, Sociedad Anónima. Pero vamos a ver cómo es su estructura de la sociedad anónima. Cantidad de accionistas y socios. Ojo, amigo que vas a ser administrador y contador público. Los exámenes de grado, muchas veces por cultura general, tienes que conocer estos temas. No vaya a ser que te pregunten esto y te van a dejar en el aire y vas a reprobar. Ten mucho cuidado. Como por ejemplo, en un grado que yo participé, no simplemente participé como estaba escuchando cómo hace el grado el muchacho, le preguntaron qué es la empresa y al otro le preguntaron qué es la contabilidad y no supieron responder los conceptos.
Bien, dice cantidad de socios en una sociedad anónima, mínimo 2, máximo ilimitado. Organización se debe establecer, Junta General de Accionistas. Para que tú puedas formar una sociedad anónima tienes que tener el libro de actas y el libro de matrícula de acciones. ¿Qué más tiene? Gerencia y directorio, obligatorio. Capital y acciones. Capital definido por aportes de cada socio. Debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones, ¿no? Y los ejemplos que ya hemos mencionado en un inicio. Ahora, ¿dónde obtenemos el libro de matrícula de acciones? Existe virtual, como también existe físico. Vas a Ordóñez, también existen los libros físicos todavía, ¿correcto? Como también existen los virtuales. ¿Qué es una sociedad anónima cerrada? SAC. Dice cantidad de accionistas, socios mínimo 2, máximo 20. Organización debe establecer Junta General de Accionistas, gerencia y el directorio es opcional. En la sociedad anónima es obligatorio, acá es opcional. Capital y acciones. Capital definido por aportes de cada socio. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Montalvo Spa, Peluquería SAC, Pisopac Perú SAC, Distribuidora Concordia SAC, o como lo que nosotros somos, ¿no? Contadores, auditores y asociados PESIL SAC, ¿no? Donde lo cual los socios son mínimo 2, máximo hasta 20. Ahora, ¿qué es una sociedad comercial de responsabilidad limitada o también llamada normalmente empresas familiares? ¿Correcto? Empresas familiares. Cantidad de socios, accionistas, mínimo 2, máximo 20. En la diferencia entre las SRL y las sociedades anónimas, que acá hablamos de participaciones de cada integrante. En las otras hablamos de acciones, hablamos de valor nominal. Capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio. Se debe inscribir en registros públicos, ¿no? Y los ejemplos que tenemos, por ejemplo, Inca Kola Perú SRL, DirecTV Perú SRL, Clínica Cayetano Heredia, etc. ¿No? Entonces, ya tenemos conocimiento más o menos de lo que son las sociedades. Ahora, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Máximo un titular gerente o un aportante. Capital definido por aportes único del único aportante, de la persona que interviene. Preguntas que hacen generalmente en las redes o a veces cuando tengo los clientes en mi oficina. ¿Es conveniente formar una empresa individual de responsabilidad limitada? Muchas veces les digo que no, porque involucras tu patrimonio personal, tus bienes. Ponte el caso que tengas una deuda con el banco, una deuda con SUNAT. Entonces, como es empresa individual y está involucrado tus bienes personales, entonces SUNAT te hará cobros bajo estos bienes personales. ¿Qué es una sociedad anónima abierta? Cantidad de accionistas, socios, mínimo 750. Organización, se debe establecer, dice, Junta General de Accionistas, gerencia y directorio en forma obligatoria. Capital y acciones, más del 35% del capital pertenecen a 175 o más accionistas. Debe haber hecho una oferta pública primaria de acciones u obligación convertibles en acciones. Debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ya te he explicado que ese libro sí existe en forma virtual y en forma física. Ejemplos, Alicor Sociedad Anónima Abierta, una de las más conocidas. Bien, una vez que ya hemos realizado todos los procedimientos, la explicación de las sociedades, ¿no? El aspecto legal, la minuta de constitución, la reserva, ya tenemos el testimonio, ya vamos a solicitar el RUJ. Entonces, lo realizamos de la siguiente manera y en forma virtual. Como también lo puedes hacer en forma física, ¿no? Los diferentes centros de atención al público, al contribuyente, ya están funcionando. Pero más práctico es hacerlo en tu oficina. A ver, sigue estos 4 pasos. Ingresa tu DNI, señala que necesitas el RUJ. Captura tu huella dactilar para verificar tu identidad. En el aplicativo, el app que te da SUNAT,
y lo bajas por Play Store, ahí te dan varias alternativas: inscripción de RUC, clave SOL, emisión de recibo por honorarios, etc. Entonces simplemente ingresas a que necesitas la ficha RUC, te va a salir unas opciones donde tú tienes que poner tus dedos, ¿no? En este caso, te da una figura, te da una muestra, activas, te detecta tu huella digital y ya te identifica. Declara los datos para la inscripción. Te pide tu teléfono, te pide tu correo, te pide tu fecha de nacimiento, tu número de documento de identidad. ¿Correcto? Y posteriormente, una vez que ya has ingresado, te pide, generas la clave SOL y posteriormente llenas un formulario virtual donde vas a llenar las actividades principales y secundarias, los teléfonos, los correos, el régimen tributario. Listo. Esto es en la inscripción del RUC en forma física, ¿no? Tanto para personas naturales como personas jurídicas. Y como dice, no olvides de solicitar tu clave SOL. La clave SOL lo vas a solicitar en forma virtual. Tienes que modernizarte. Ya no debes estar acudiendo a los centros de atención de SUNAT, salvo que sea por una cuestión de auditoría, preauditoría, etc. Ahora, si tú registras o pretendes declarar, por ejemplo, por mesa de partes virtual, agregar un anexo, agregar a los socios de tu empresa, afectarte algún tributo, yo qué sé, inicialmente te has afectado a IGB, a renta, pero necesitas afectarte a, yo qué sé, retenciones de cuarta, retenciones de quinta, régimen de prestación de salud, Sistema Nacional de Pensiones, etc. Lo puedes realizar con la clave SOL, ¿no? Ingresando al formato de la ficha RUC. Ahora, muchas veces cuando falla el sistema también existe la forma física. Como dice acá el formulario 2119, el 2054 más anexos son para los representantes legales y los domicilios de cada representante legal. 2046 cuando estableces sucursales. Bien, pasamos a la parte tributaria de la empresa. Pasamos a la parte de los impuestos. Entonces, acá existe a veces una confusión entre los colegas, tanto los que estudian administración como estudian contabilidad, como a veces nosotros mismos los contadores, porque nos alejamos un poco de la realidad y confundimos estos términos. A ver, vamos a analizar. Me preguntaron si una persona natural puede generar los 5 tipos de renta. Juan Pérez puede realizar, puede percibir las 5 rentas, sí puede percibirlas. Porque mira, Juan Pérez puede alquilar, puede dar en alquiler una propiedad, un vehículo. De ese alquiler va a tener que pagar al Estado, al fisco, el 5% de ese alquiler. Entonces nosotros le llamamos rentas de primera categoría, ¿no? Entonces, lo definimos primeramente de la siguiente manera: rentas de capital, rentas empresariales y rentas de trabajo. Rentas de capital, primera y segunda. Rentas empresariales, tercera. Y rentas de trabajo, cuarta y quinta. Examen, pregunta de grado, para los que se van a graduar, también preguntan esto. A ver, estábamos narrando que Juan Pérez percibía un alquiler, son rentas de primera categoría. Rentas de segunda, rentas de otros capitales. Por ejemplo, Juan Pérez presta un dinero a una empresa, a veces saca, y esa empresa le paga intereses, o cobra regalías, o cobra dividendos. Son rentas de segunda. Este señor Juan Pérez, pues, tiene un negocio en la calle Puno, una ferretería, ¿no? Una tienda de repuestos. Está en el régimen, puede estar en el RUS, puede estar en el régimen MIPE tributario, puede estar en el régimen especial de renta, o puede estar en el régimen general. Son rentas de tercera categoría. El señor Juan Pérez puede ser abogado, puede ser contador, puede ser médico, yo qué sé. Realiza una labor, un trabajo independiente.
emite recibos por honorarios electrónicos. Entonces son rentas de cuarta. Y el señor Juan Pérez trabaja, yo qué sé, en la SUNAT y está en planilla. Si gana más de 2.300 soles, le realizarán la retención de rentas de quinta. Entonces, a fin de año, el señor Juan Pérez, o esta persona que percibe estos tipos de renta, ¿de qué manera va a declarar su balance? Mucho cuidado, queridos colegas y amigos que estamos en este curso. Todos los años debes revisar tu vector tributario. Si estás obligado o no a declarar renta anual como persona, PET 709 era el año pasado, supongo que debe ser el mismo para este año. PET 709, rentas de capital y rentas de trabajo. Primera y segunda, cuarta y quinta, PET 709. Y las rentas empresariales, PET 710. Entonces, tú como contador, tú como administrador, tienes que conocer estos procedimientos. Las siguientes semanas vamos a lanzar un curso cómo realizar la declaración de renta anual para el ejercicio 2022. Entonces ahí les enseñaremos cómo se llenan el PET 709 y 710. Las MIPES, micro y pequeñas empresas. Hay un concepto que muchas veces se malinterpreta. ¿Por qué se llaman MIPES y por qué se llama micro y pequeña empresa? Por ejemplo, la micro y pequeña empresa, dice MIPE, es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, que se le llama empresa, bajo cualquier forma de organización. ¿Cuál es el objeto? Desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Cuando hablamos de este tema de prestación de servicios, también date cuenta que hablamos del decreto legislativo 940, sistemas de recaudación, ¿no? De las detracciones, servicios, detracciones. Cada actividad, cada empresa que realice un servicio, se le va a tener que detraer, retener del valor total de su factura. Aunque tienen características y tamaños diferentes, la microempresa y la pequeña empresa se rigen en el Perú por la ley MIPE. ¿Qué es la ley MIPE? Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, donde se establece que el número total de trabajadores de una microempresa abarca de 1 a 10 trabajadores inclusive, mientras que una pequeña empresa abarca de 1 hasta 50 trabajadores inclusive. Entonces acá hacemos una gran diferencia. Si hablamos de microempresa, dice de 1 a 10 trabajadores, entonces también hablaremos pues de los ingresos que tiene una microempresa. Es considerada microempresa porque sus ingresos son hasta 150 UITs, cuando el ejercicio anterior se evalúa. Si es pequeña empresa, supera las 150 UITs. Y si es MIPE, no supera las 1.700 UITs. Deja de ser MIPE cuando supera las 1.700 UITs, ¿no? Entonces ahí nacen, generalmente en esta unidad están comprendidos los MEPECOS, medianos y pequeños contribuyentes. Superan las 1.700 UITs, nacen los PRICOS, principales contribuyentes. Bien, continuamos entonces. ¿Qué son las MIPES? Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, la acreditación REMIPE, ¿la realizamos dónde? En el Ministerio de Trabajo, porque consideramos que yo como persona natural o ABC SAC como persona jurídica, sus ingresos no superan las 150 UITs en la proyección que se va a realizar para el ejercicio siguiente, no van a incrementar sus ingresos y que sus trabajadores no van a superar de 1 a 10. Entonces realizo la inscripción, la acreditación ante el Ministerio de Trabajo y me acredito como REMIP, Registro de la Micro y Pequeña Empresa. Profe, ¿y con qué finalidad se realiza esta acreditación? Para obtener un régimen
laboral especial. ¿En qué consiste? Ya hemos hablado de la parte tributaria. Vamos a hablar ahora de la parte laboral, en el aspecto de la acreditación REMIP. Por ejemplo, si tú eres microempresa, ya estás acreditado, solicitaste en el Ministerio de Trabajo, la cual para acreditarse como microempresa tienes que tener mínimo un trabajador en planilla. Y si eres persona natural, dices, yo soy persona natural, profe, y puedo estar en mi propia planilla, sí puedes estar en tu propia planilla, pero hay unos requisitos que tienes que respetar. ¿Cuáles son? Que antes de que tú te coloques como conductor y trabajador, tiene que haber una persona extraña, que no tenga ningún parentesco contigo. Una vez que ya esté, recién ingresarás tú. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, puedes acreditarte. ¿Cuál es la característica principal de las microempresas? No pagan, por ejemplo, CTS, no pagan gratificación, solo 15 días de vacaciones. No tienen derecho a la asignación familiar, no tienen derecho a la distribución de utilidades. Sin embargo, si superas tus ingresos de las 150 UITs, pasas a ser pequeña empresa. Entonces, la pequeña empresa, a diferencia de la micro, se me olvidaba, la microempresa, por ejemplo, aportan al SIS, no aportan al régimen de prestaciones de salud. Pero si la empresa voluntariamente lo realiza, no hay ningún problema. La pequeña empresa paga el 50% de CTS, 50% de gratificación y 15 días de vacaciones. Y el régimen general común sí son el 100%. Vamos a los regímenes tributarios. Hemos tocado en las rentas, en lo que es el RUS, el régimen especial, régimen MIPE tributario, régimen general. La aplicación de estos temas es importante. Por ejemplo, siempre me preguntan, y hay personas que comentan y les sugieren a veces a los emprendedores acogerse al RUS. Sí, es verdad. Inicialmente puedes formar un negocio en el RUS, pero ten mucho cuidado con el límite de ingresos y el límite de compras, el límite de los activos fijos, no lleva libros contables y los documentos que van a emitir. ¿Por qué? Muchas veces en las clases, en la universidad, cuando yo dicté cursos sobre esto, o he comentado sobre esto, siempre le decía a mis alumnos que el régimen más difícil de llevar la contabilidad es el RUS. No es el general, ni mucho menos un principal contribuyente. ¿Por qué? Recuerde que el RUS es persona natural y es el principal evasor de impuestos. El RUS trata de pagar siempre la cuota mínima sin darse cuenta de que SUNAT ha establecido ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El límite de ingresos y el límite de compras. Las tiendas generalmente, ¿dónde se van? A macro. ¿Macro qué es? Emisor electrónico. No le va a emitir boleta, le va a emitir factura. Compra cerveza, ¿qué es? También. O es Mepeco o es Prico. Y también emisor electrónico. Y la cerveza está afecta ¿a qué? A la percepción. Y así los diferentes productos que venden en las tiendas. Yo les apuesto que 8.000 soles no es su compra. Al contrario, compran más. Y venden más y son los principales evasores. Bien. Aquí tiene un resumen general de las categorías del RUS y del decreto legislativo 1270. Las ventajas y desventajas. Ahora, los que están en el RUS solicitan préstamos por arrendamiento financiero, sí. Las cajas generalmente apoyan este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque las califican en base a sus ingresos. Exclusiones del RUS. No pueden estar en el RUS. No, los que presten servicio de transporte de carga, vehículos con capacidad de 2 toneladas métricas. Los que presten servicio de transporte terrestre, nacional e internacional de pasajeros. Efectúen y o tramiten algún régimen de operación distinto al aduanero. Organicen espectáculos públicos, entre las principales. ¿No? Tenemos varias exclusiones. Ahora, ¿cómo te acoges al RUS? ¿Cómo te acoges? El acogimiento es en forma voluntaria. Desde el momento que tú te inscribes en el RUJ, solicitas tu número de RUJ,
tú puedes declarar a qué régimen pertenecer. Como también puedes migrar al régimen, un régimen superior. Por ejemplo, del RUS puedes migrar al RER, o del RER puedes migrar al régimen MIPE, o del MIPE al régimen general. Las tablas de categorías y de las cuotas. Acá tenemos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en base a lo que pagas. Si tú generas ingresos entre 5.000 y compras entre 5.000, pagarás 20 soles. Si tus ingresos son de 8.000 y tus gastos son 8.000, pagarás 50 soles. Pero ojo, tienes que ver también acá, tener mucho cuidado, ¿no? De que declares también todas tus compras. Recuerda que la declaración del RUS ya no se realiza en forma manual, todo es virtual. Ahora, el RUS tiene una categoría especial, que para que te acojas a esta categoría especial tienes que llenar el formulario 2010. Esta categoría especial es la famosa cuota cero, donde se realiza en los mercados de abastos, ¿no? Los que comercializan productos agrícolas y cuyos ingresos anuales son hasta 60.000 soles. Entonces, el RUS tiene, en otras palabras, 3 categorías. Categoría 1, categoría 2 y la categoría de cuota 0. Las percepciones a un sujeto del RUS. Las percepciones, ¿de dónde nacen? De los productos que están afectos. Por ejemplo, la cerveza, el cigarro, si no me equivoco. Hablemos específicamente de la cerveza. Te cobra ya el 2% de la percepción. ¿Y para qué sirve esta percepción? Es un pago adelantado del IGB. Se acumula al momento que tú le compras al depósito, al distribuidor de cerveza, se acumula durante el mes y como que también puedes compensar tu pago de la cuota 1 o en este caso la categoría 2. ¿Bien? Entonces, esos son los procedimientos de la percepción. Percepción a un sujeto de nuevo RUS. Se debe presentar la declaración mensual del nuevo RUS. Por supuesto, si tienes saldo a favor o se acumula durante un año, también puedes solicitar la liberación de esa percepción acumulada con el formulario 1669. Perdón, 4949. Perdón, 4949. ¿Cómo se paga la cuota del RUS? Por internet o por teléfono o celular móvil. ¿Cómo se paga la cuota RUS del nuevo RUS? Presencialmente en agentes bancarios o también en el mismo banco o agentes corresponsales. Este es el formulario, lo cual te puede meter en muchos problemas. Ahora es virtual. Esta es prácticamente una captura de un formato físico donde tú llenas los datos que consignas también en el formulario virtual, que es con tu clave SOL. Comprobante que emiten el RUS, ya sabes que son boletas de venta o tickets. Trabajadores dependientes en el RUS, los contribuyentes del nuevo RUS deberán efectuar retenciones de carácter tributario. Y recuerda que si tiene Juan Pérez una bodeguita y está en la categoría 2 pagando 50 soles, cuyos ingresos y gastos son 8.000, ¿sí? Al pagar su planilla tendrá que pagar ¿qué? Él aporta el régimen de prestación de salud y al trabajador le retiene por AFP o Sistema Nacional. Ahora acá dice, los conductores de un negocio podrán pertenecer a su propia planilla con el único requisito de ingresar a otro trabajador como mínimo antes que el conductor. Y la característica principal es que no tenga ningún vínculo, ningún parentesco con el dueño o el conductor. Multas por no declarar dentro del plazo del nuevo RUS, nuevo régimen único simplificado. Si no realizas el pago del RUS, tienes una multa. El paso 1 dice, multiplicas 4 veces el límite de rango de ingresos respecto de la categoría en la que se encuentra. Me dice, profe, pero si ya existe la facultad discrecional. Exacto. Existe la facultad discrecional que elimina esta multa. Pero ¿qué pasa cuando tú no reconoces la obligación y SUNAT te notifica? Pierdes ese beneficio, pierdes esa gradualidad y te aplica esto. ¿Cómo se califica? ¿Cómo se aplica esto? Acá mira. 1, rango de ingresos, dice multiplicado por 4 que son 20.000.
De esos 20.000 sacarás el 0.6% de los ingresos. Multa según ingresos es 120. Comparado con según el Código Tributario que dice que se compara con el 5% de la UIT vigente, en este caso 2021 fue 4.400. Ahora, para el año 2022, la multa será ya no 2.20, sino 2.30, el 5%, y se toma el mayor valor. A ese mayor valor, que es el siguiente paso, se aplica la gradualidad. A ese mayor valor. Entonces, a ese mayor valor, que es 230, comparado con los 120, le descuentas el 90%. En otras palabras, reconoces solo el 10% de 230. Pero ahí no queda todo. Tienes que adicionar la tasa de interés moratorio, ¿sí? La famosa TIN, la cual es el 0.03 diario o 0.9% mensual. Entonces, de esa manera se paga y de esa manera se aplica. SUNAT, cuando te notifica una obligación por omisión o por multa, lo va a realizar. Entonces ya no tienes ningún beneficio. La facultad discrecional, bien es cierto, hacemos mención, no se paga la multa, se dice. Claro, pero cuando tú declaras sin que SUNAT te notifique, nace la facultad discrecional según resolución de Superintendencia Nacional 006 del 2016. Se establece no sancionar la infracción del numeral 1, artículo 176, siempre que, dice, las compras y ventas de dicho periodo no superen la media UIT. Es lo que nos indica. No supere la media UIT para el 2022. En consecuencia, si tus ventas y tus compras no superan la media UIT, no pagarás la multa. Solo debes subsanar la declaración de la cuota mensual más los intereses. Similar a lo que pasa en el régimen especial, MIPE y general. Nace también otro beneficio tributario que nos indica si el ejercicio anterior tus ventas no superaron las 150 UITs y no declaraste un periodo, simplemente ¿qué haces? Regularizas ese periodo, lo declaras con sus intereses, pagas el impuesto, el IGB y la renta, ¿no? Porque hubo omisión, ¿correcto? Pero no pagan la multa por presentación fuera de plazo. Entonces, es importante que conozcas estos procedimientos. Ahora, cambio de régimen del RUS al MIPE, al especial o al general, es en cualquier mes del año. Y para retornar solamente del régimen general, por ejemplo, al RUS, solamente lo harás en enero de cada año con la declaración y pago. ¿Qué significa declaración y pago en enero? Enero se vence en febrero. Entonces, si tú estabas en el régimen general en diciembre, enero declaras en el RUS, que se vence en febrero, pagas y automáticamente te retroceden de categoría. Migras a una categoría inferior. Régimen especial. ¿Por qué le llaman régimen especial o RER? Porque simplemente lleva dos libros, compras y ventas. ¿Y quiénes están sujetos, quiénes están obligados y qué actividades realizan? Las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas. ¿Qué actividades realizan? Comercio, industria y servicios, ¿no? Entonces, pero como también tienen varias exclusiones, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué sujetos están afectos al RER? Las personas naturales somos todos nosotros. Las sociedades conyugales, cuando somos casados, ¿no? Y pertenecemos, ya formamos una sociedad conyugal. Por ejemplo, yo con mi esposa no podemos ser socios de una empresa. De que yo le dé el consentimiento para que forme ella una empresa y yo participe, simplemente dando el consentimiento, pero no como socio. Sucesión indivisa, ¿cuándo nace? A la muerte, el fallecimiento de la persona natural. Y se extingue, ya sea por mandato judicial o inscripción del testamento de la persona fallecida. Ahora, ¿las deudas tributarias se heredan? Sí se heredan. Ten mucho cuidado. Un evasor de impuestos que tuvo deudas por IGB, por renta, fraccionamientos no cancelados, fallece.
pero el señor, al momento de que SUNAT quiera cobrarle la obligación, fallece. Y SUNAT evalúa. Ese señor ha fallecido, bien, supuestamente la deuda se va a castigar, pero tiene varias propiedades. Cuando no tenía RUC, tenía un terreno. Cuando tuvo el RUC, ya tuvo carros, casas, etc. ¿Y quiénes heredan? Los hijos, los que van a hacer la sucesión intestada. Entonces, se presume que de esos dineros que dejaron de pagar las obligaciones formales, se hizo este patrimonio. Sujetos del RER, persona jurídica, ya hemos explicado. ¿Quiénes pueden acogerse? Tenemos una imagen más ilustrativa para que pueda hacerse fácil el entendimiento. Sujetos que no están comprendidos en el RER. Aquellos que el valor de los activos fijos, sin incluir predios y vehículos, exceda los 126.000 soles. El monto de las adquisiciones supera los 525.000 soles anuales. O sea, si nosotros queremos estar en el especial, tendríamos que dividir 525.000 entre 12. Entonces, nuestras ventas mensuales no deberían superar los 43.750. ¿No? A lo mismo que los ingresos y las adquisiciones. Tener más de 10 trabajadores, afectos a la actividad. Porque recuerda, si nosotros vamos a tener 10 trabajadores, vamos a tener 15 trabajadores, nuestros ingresos no guardan relación con la cantidad de sueldos que estamos pagando. ¿Correcto? Las exclusiones, las principales, realizan actividades de construcción, presten servicios de transporte de carga de vehículos con capacidad de 2 toneladas métricas, ¿no? ¿Qué más? Realicen venta de inmuebles, actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en materia de impuestos, son los que están excluidos, y actividades de asesoría empresarial en materia de gestión. ¿Cómo te acoges al RER? Los nuevos inscritos con la declaración y pago. Simplemente. La cuota que se aplica es el 1.5. Solo llevan compras y ventas. Se paga el IGB, que es el 16%, 2% del impuesto de promoción municipal, sumados hacen el 18%, y el impuesto a la renta. Cambio del RER al general, en cualquier mes del año. Del general al RER solo en enero, con la declaración y pago. Comprobantes de pago y otros documentos que puedan emitir en este régimen. Facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas, tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito electrónicas, notas de débito electrónicas, guías de remisión remitente. ¿No? Ahora todo es electrónico, recuerda. Ya no existe el documento físico. Es más seguro también. Es más fácil de contabilizar. Libros y registros. Registro de ventas y registro de compras. Pero mal aplicado, solamente son los libros obligatorios. Pero cuando tú tienes un sistema contable, automáticamente vas a generar, ¿qué? El libro caja. No estás en la obligación de presentarlo, pero vas a tener que elaborar el libro caja. Vas a tener que elaborar el libro diario en formato simplificado. ¿Correcto? Vas a tener que elaborar, ¿qué? La hoja de trabajo. Y vas a tener que elaborar el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, por función y por naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ver obligado? SUNAT exige compras y ventas. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a la caja municipal y te dices, un favor, necesito un préstamo? ¿Qué te va a decir el banco o la caja? Preséntame tu declaración anual. Señor, no estoy obligado porque estoy en el régimen especial. Perfecto. Preséntame entonces el estado financiero de situación y tu reporte tributario. Entonces, ¿de dónde lo sacas? De tu sistema contable. Pero para ello ya registraste ingresos, registraste compras, generaste caja, porque los ingresos tienen que ingresar a caja. Y cuando está en caja tienes que pagar obligaciones. Tienes que provisionar obligaciones. Nace el libro caja, nace el libro diario, nace el libro mayor, nace la hoja de trabajo y los estados financieros, ¿no? El código que se utiliza para el pago de impuesto a la renta en régimen especial es el 3111. Lo que debes saber sobre el régimen MIPE tributario. A ver, vamos a hacer un alto ahí.
Las personas que están asistiendo, se les va a enviar al finalizar, ya nos falta poco para terminar el curso, ¿sí? Vamos a cumplir el procedimiento de todo lo que estamos explicando, lo que estamos narrando, se les va a enviar un link, el cual es una prueba para todos ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que han entendido? Entonces son preguntas totalmente sencillas, referentes a los temas que estamos desarrollando, los cuales te va a permitir ver tu capacidad o si estabas atento a la narración del curso. Entonces tú mismo te vas a calificar, ¿no? De 10 preguntas a 2 puntos son 20. Entonces tú mismo te vas a evaluar. Entonces al momento que vas a enviar esa información, por favor, colocas tus nombres, tus apellidos. Los alumnos de la UNSA yo tengo ya el padrón, no hay ningún problema. Simplemente, y el resto también, y los colegas también que desean, también lo pueden hacer, para que puedan ver o confrontar sus respuestas posteriormente. Si necesitan el material, se ponen en contacto con el soporte para que les pueda facilitar. Bien, régimen MIPE tributario, régimen MIPE sujetos universo comprendido. Habla de los contribuyentes domiciliados, todos los que realizan actividades dentro del territorio nacional, que obtengan rentas de tercera, ¿no? En este caso, paguen IGB y renta, cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable no superen las 1.700 UITs, según UIT del ejercicio 2021, ¿no? Y aplicable también para la UIT del ejercicio 2022. Algo importante acá, mira. Rentas de tercera categoría, cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable no superen las 1.700 UITs. ¿Por qué? ¿Por qué retrocedido? Porque acá hablamos de la tasa flat. ¿Qué es la tasa flat? Es el pago a cuenta del impuesto a la renta mínimo. La tasa flat es el 1% que se aplica al régimen MIPE tributario cuando los ingresos no superan las 300 UITs. ¿Quiénes no pueden acogerse al régimen MIPE tributario? Ojo, importante, los que estamos asesorando empresas, constituyendo empresas y que vamos a ejercer la profesión. Tengan vinculación en función al capital con otras personas naturales o jurídicas, ¿no? Que superen las 1.700 UITs. Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior. Ingresos netos anuales de ejercicios anteriores sean superiores a 1.700 UITs. Mucho cuidado con ello. Los sujetos comprendidos, ahí tienes una imagen ilustrativa, las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, personas jurídicas. Nuevo régimen MIPE tributario, ¿en qué consiste? Mira, este cuadro es muy ilustrativo. A ver, si pones atención, de paso que te va a servir para responder tus preguntas. El régimen MIPE tributario es en base, tributa sobre la utilidad. Contribuyentes con ingresos netos de 300 UITs pagan la tasa flat del 1%. Si superan los ingresos de las 300 UITs a 1.700 UITs, ¿no? Porque estamos hablando de las MIPEs, su pago a cuenta sería bajo un coeficiente o un porcentaje del 1.5. Ahora, ¿cuándo se aplica el coeficiente? ¿Cuándo determinamos el pago a cuenta mediante el coeficiente? Cuando sumamos los ingresos del ejercicio anterior, en este caso, por ejemplo, del año 2021, y se divide entre el impuesto a la renta resultante. Ese coeficiente, si es un porcentaje mayor al 1.5, se tomará el mayor valor. Vamos al otro lado. Si los ingresos, dice, no superan las 300 UITs, entonces se aplicará el 1%. Tasa progresiva acumulable. Renta neta. Estamos hablando de la regularización de la renta anual. Renta neta, hasta 15 UITs sobre la utilidad del 10%. Más de 15 UITs aplicará el 29.5.
Entonces, este cuadrito es muy ilustrativo, lo que explica del régimen MIPE tributario. ¿Cómo me acojo? Los nuevos inscritos, con la declaración jurada del mes a la fecha de inicio de actividades, o la afectación del RUJ reactivado sin negocio, o los ya inscritos, el RUS, con la declaración de cualquier mes, el especial igual. El régimen general solo en enero. Cambio de régimen. De una categoría inferior a una superior en cualquier periodo del ejercicio. Mira esta imagen ilustrativa. De un régimen, una categoría superior a un régimen inferior, solo en el periodo de enero. Tasa del impuesto. Lo que hemos visto hace poco, ¿no? En el cuadro anterior. Régimen MIPE tributario o el acompañamiento tributario que se da desde el 2017. No se emiten sanciones a los que se acogen al régimen MIPE tributario. ¿A quiénes? Para los que inician actividades durante el año 2017, los que iniciaron. Aquellos que provengan del nuevo RUS, plazo durante el ejercicio gravable 2017, en adelante, hacia adelante. ¿Qué infracciones comprenden? El acompañamiento tributario. Numerales 1, 2 y 5 del artículo 175. Omitir llevar libros sin formalidades o libros con atraso. ¿Qué significa esto? Omitir llevar libros sin formalidades, libros con atraso. Recuerda que los libros contables tienen que estar al día, no pueden estar atrasados. Existen personas o empresas que no legalizaron nunca sus libros. Entonces existe una sanción. Entonces, ¿cómo lo subsanas? Si estás en el régimen MIPE tributario, te acogerías al acompañamiento tributario, lo subsanas y dejas de tener la multa. Numeral 1, artículo 176, no declarar. No declaraste, pero estás en régimen MIPE tributario, lo declaras, como también existe el otro beneficio tributario que hemos hablado, ¿no? De los ingresos de las 150 UITs. Numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, no exhibir los libros cuando tienes un requerimiento del área de GEMA o auditoría. ¿Cuál es el requisito principal? La subsanación de la infracción de acuerdo a lo que establezca la SUNAT. Régimen MIPE tributario, otras disposiciones. Hablamos en este caso de los libros contables. Hasta 300 UITs, registro de ventas, compras, libro diario de formato simplificado. Más de 300 UITs de acuerdo al régimen general. ¿Por qué dice de acuerdo al régimen general? Porque si tú superas las 300 UITs, ya no vas a llevar el libro diario en formato simplificado. Vas a llevar el libro diario, el libro mayor, también en base a tus ingresos. Entonces llevarás contabilidad semicompleta o contabilidad completa. Ahora, los que estén afectos al ITAN. El ITAN, ¿qué es el ITAN? Es el PDT 648, el impuesto temporal a los activos netos. ¿De dónde resulta? De tu estado de situación financiera. Activos netos que al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior superen el millón. Si no superan el millón, no estás obligado al ITAN. Supera el $1.000.000, sí estás obligado al ITAN, que es el 0.4%. Régimen MIPE tributario, PT 621 o declara fácil. ¿Se declara declaración anual? Sí, se genera un formulario oportunamente. Pago para todos los casos y el código del pago a cuenta en el régimen MIPE tributario es el código 3121. Régimen general. En el régimen general no tiene límite de ingresos quienes están acogidos, las personas naturales, sucesiones indivisas, asociaciones de hecho de profesionales, personas jurídicas, sociedades irregulares, contratos asociativos que llevan contabilidad independiente. Actividades que comprenden, no hay restricción de actividad. Cualquier tipo de actividad económica o explotación comercial. Los contratos de construcción, prestación de servicios, notarios. Entonces, si nosotros hablamos específicamente de una actividad, recuerda que también nacen los sistemas de recaudación, ¿no? Por ejemplo, las retenciones, las percepciones, las detracciones. Son sistemas de recaudación. Ahora, ¿para qué sirven estos sistemas de recaudación? La detracción es detraer, retener un porcentaje por un servicio prestado.
¿Dónde va esa retención que te va a hacer tu cliente, perdón, vamos a suponer Aceros Arequipa, le prestas un servicio a Aceros Arequipa y te retiene, perdón, te detrae por un servicio el 10%, tú vas a tener que aperturar una cuenta en el Banco de la Nación que se llama cuenta de detracciones, decreto legislativo 940, el cual tu cliente va a depositar. De los 5.000 soles que te iba a pagar, te va a pagar menos el 10%. Ese 10% te lo va a depositar en tu cuenta del Banco de la Nación. ¿Para qué sirve ese dinero intangible? Para el pago de obligaciones formales. IGB, renta, régimen de prestación de salud, sistema nacional, multas, etc. ¿Qué comprobantes de pago emiten? Documentos que pueden emitir. Facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas, ticket de liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito, guía de remisión remitente, guía de remisión transportista. ¿No? Es importante que, por ejemplo, si tú eres transportista, ten mucho cuidado cuando asesoras transportistas. La contabilidad de un transportista es totalmente diferente a la de comercio, a la de servicios o a la de costos. Ten mucho cuidado. La liquidación de compra, ¿no? Es un ejemplo de lo que te pongo acá, en qué caso se utiliza. ¿Para qué nos sirve la liquidación de compra? ¿Quién te autoriza? SUNAT. ¿Cuándo la emites? Cuando compras de una persona que no tiene RUC. Un bien, por ejemplo, cebolla. Vas a la chacra. Para que tú demuestres la posesión, tienes que solicitar la autorización o emitir la liquidación de compra con el nombre del agricultor. Donde cual tú, en vez, cuando le vas a pagar el monto total, le vas a tener que retener el 1.5 del impuesto a la renta, que tú lo vas a pagar con el formulario 617. Régimen general de renta, libros contables. Mira la estructura de los libros contables. ¿Cómo se cobran los honorarios en este caso? Es en base al sueldo mínimo, en base a los ingresos, hasta 150 UITs, compras, ventas, libro diario formato simplificado. Más de 150 a 500, nace compras y ventas, libro diario mayor. 500 a 1700, o sea, 1700. Hasta que, en este caso estamos hablando de las MIPES, compras, ventas, libro diario mayor, inventarios y balances. Más de 1700, deja de ser MIPE. Contabilidad completa, compras, ventas, diario mayor, inventarios, libro de caja y bancos. Más de 1700 UITs, contabilidad completa. Entonces ya adicionalmente nacen los libros de retenciones, registro de activos fijos, registro de inventario permanente en unidades físicas, registro de inventario permanente valorizado, registro de costos, dependiendo la actividad económica la cual estén realizando las empresas o personas que estás asesorando. Régimen general, impuesto a la renta anual, regularización del impuesto a la renta anual 29.5. ¿Paga con coeficiente o paga con factor? ¿Cuál se toma? El mayor valor, que ya te expliqué antes. Hace un momento. Independientemente del régimen que se encuentre, si tienes trabajadores, es salud quien lo paga, la empresa. ONP, AFP, la retención al trabajador, las rentas de quinta categoría. Retención al trabajador si supera las 7 UITs al año. Por ejemplo, ¿cuándo le retienes a un trabajador el 8%? Dice 7 UITs, 7 por 4.600. A ver, 7 por 4.600. 225, a ver, por 32.200. Entre 14 sueldos. ¿Por qué 14 sueldos? 12 remuneraciones y 2 gratificaciones. 2.300 soles. Entonces, si tú ganas 2.301, la empresa a la cual tú laboras te va a retener, ¿no? Según la primera tabla, el 8%. Ahí tienes un cuadrito que resume en gran parte lo que hemos explicado de los diferentes regímenes tributarios. Listo. Hemos terminado la explicación prácticamente de lo que es constitución de empresas. Los pasos, los procedimientos de la reserva de nombre, el acta,
etcétera. Bien, ahora, al grupo que nosotros hemos formado, se les va a enviar constitución de empresas, ¿sí? Ya. Se envió un formulario, el cual ustedes van a evaluarse según las preguntas que hemos desarrollado, según los conceptos que hemos desarrollado, ¿no? Son 10 preguntas. Bien, ya llegó a su PC, ya la tienen en sus manos, por lo tanto, comiencen a desarrollar y las envían. Bien, o algunos que ya estén desarrollando, o algunos colegas que tienen que hacer algunas preguntas, pueden activar su micrófono. Bien, disculpe, Cintia, dime. Ya, si tienes una empresa, me dices. ¿Qué más? Pero me dedico a la compra de arroz, frijol a agricultores. Pero ellos son informales. Generalmente no tienen RUC los agricultores. Pero tú comercializas, tú trabajas con esa actividad comercial. Sí, te entiendo. A ver, termina de preguntarme para poder responderte. Ya, a ver. Nuestra compañera Cintia nos indica, dice, si yo tengo una empresa, pero yo me dedico a la compra de arroz frijol a los agricultores, pero ellos son informales, por supuesto. Yo tengo mi RUF, tengo mi domicilio fiscal, emito facturas, tengo mis proveedores. Correcto. ¿Cómo podría ser para bancarizar ello una empresa SAG? Bien, vamos paso por paso. El primer procedimiento, generalmente los agricultores son informales, la gran mayoría de ellos no tiene RUC, no tienen RUC. Y a veces, generalmente, ellos les gusta que les paguen en efectivo. Entonces, según la ley de bancarización y el impuesto a las transacciones financieras, recuerde que si el pago es superior a los 2.000 soles, estás en la obligación de utilizar un medio por el cual tú tengas que pagarle a esta persona. Vamos a suponer que el pago sea por 3.000. Entonces tendría que el señor, este agricultor, sí tener una cuenta de ahorros. Pero me dices, pero él es informal, no tiene RUG. SUNAT también lo puede notificar. No, un momentito. Los agricultores generalmente no tienen RUG, pero tú, como empresa, SAC o como persona natural, le haces la compra a este agricultor, vas a tenerle que emitir una liquidación de compra. En la liquidación de compra, se va a tener que retener el 1.5 del impuesto a la renta, lo cual tú vas a declararlo en el PDT 617. ¿A quién le retienes? A ese agricultor. La diferencia, tendrás que depositarlo a una cuenta de él. Entonces, con esa liquidación de compra demuestras que tú eres dueño de esa compra y a quién le estás comprando. Entonces, ¿se bancariza ello? Sí, se tiene que bancarizar. Porque recuerda que SUNAT revisa las operaciones fehacientes y no fehacientes. Si es una operación no fehaciente o no real, entonces te va a notificar mediante una carta inductiva y te va a pedir la explicación cómo se realizó el pago de tal concepto.
tuvo usted una salida de 8.000 soles hacia Juan Pérez. ¿Cuál fue el concepto? Entonces tú tendrás que sustentar si realicé la compra de arroz a Juan Pérez, que es un agricultor de la ciudad de Camaná, y le pagué con un depósito en la cuenta de su cuenta del BCP, le he emitido una liquidación de compra, le retuve el 1.5 por el impuesto a la renta y lo pagué en el PET 617. Ese es el procedimiento que tiene que realizar el contador. Bien, ¿alguna otra pregunta? Activa el micrófono si deseas, por favor. Recuerda que somos amigos, estamos acá en una reunión, lo cual estamos conversando. Maricielo, buenas noches. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre la boleta y la factura? ¿Cuál es la importancia de cada una? Qué buena pregunta. A ver, estamos hablando de dos, según el reglamento de comprobantes de pago, de dos comprobantes, el cual, por ejemplo, ambas demuestran la realización de una operación real. Cuando yo vendo, el consumidor final me puede pedir una boleta de venta. O si tiene RUG, la persona natural o empresa, me va a pedir una factura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Si son ventas, al momento de declarar los impuestos, yo, cuando he emitido la boleta y la factura, se va a declarar en el PET 621. En la factura, ya se está disgregado el IGB, subtotal IGB y precio de venta. En la boleta ya está incluido el IGB. Entonces se sumarán ambos importes y se declara. ¿Cuál es la diferencia? Para el comprador, una va a deducir IGB o crédito fiscal y la otra va a determinar gasto. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la importancia de cada una de ellas? Ambas son importantes, porque ambas van a demostrar el ingreso o salida de dinero de tu empresa. Recuerda que si tú realizas compras y te dan una boleta de venta porque esa persona es del RUS, tú también vas a tener lo que declarar en tu PET 621 como compra no grabada en la casilla 120, si no me equivoco. ¿Correcto? Entonces, posteriormente, a fin de año, en diciembre, cuando realices la declaración, la regularización de la renta anual, de todas las facturas que has comprado, de todas las boletas registradas en los PETs en los diferentes meses, solo se tomará el 6% como gasto deducible. Bien, otra pregunta. Activa tu micrófono si deseas. Vamos, los chicos de la ONSA, no sean calladitos. Pregunten. Es importante para ustedes. No hay preguntas. A ver, una pregunta más, por favor. Anímense. ¿Deben tener alguna duda? Buenas noches. Yo quisiera preguntar algo. Buenas noches, Lady. Dime. Digamos, si uno está en su empresa como administrador propiamente, pero contrata a un contador, ¿el contador tendría que hacer los pagos de impuestos o el gerente? Qué buena pregunta. Muy bien. Cuando tú estás como administrador en una empresa y por el margen de los ingresos necesitas contratar un contador. Es que el contador no solamente va a realizar funciones de declaración de impuestos. Recuerda, el contador también puede gerenciar. El contador también puede asumir el área de recursos humanos. ¿Para qué? Para tratar o lidiar con los problemas laborales. El contador también puede presupuestar. El contador se ve involucrado en el análisis de los estados financieros
para préstamos por leasing, factoring, las diferentes actividades de la empresa. Ahora, ¿quién debe pagar los impuestos? Simplemente el contador hará la liquidación y el encargado, el que tenga los accesos a las cuentas, en este caso el administrador, será el que va a ejecutar. El que va a ejecutar los pagos. Generalmente el contador no agarra dinero. Simplemente ejecuta, llenamos los NPS. ¿Qué es el NPS? Número de pagos SUNAT. Se genera un documento el cual el administrador o el gerente general o la persona encargada, el que tenga el cargo de confianza, ¿qué va a hacer? Simplemente va a realizar el procedimiento de ingresar al banco, él sabe las claves y pagará en base a los códigos que se establecen en el documento NPS. ¿Correcto? Entonces, generalmente, ¿quién lo hace? Como dice nuestra amiga, ¿no? ¿Quién lo hace? Generalmente lo hace el administrador o el gerente. El contador solamente preliquida y posteriormente liquida. Bien, eso es así. Karime, buenas noches, disculpe. ¿Habría una sanción si el contador no está habilitado al momento de constituir una empresa? Por supuesto que sí. Es que el contador, ¿qué pasa si, mira, cuando va a constituir la empresa, se realiza la valorización de bienes, ¿correcto? Se realiza la valorización de bienes. Ya, en la valorización de bienes se va a establecer, se va a narrar todos los bienes que aportan cada socio. ¿Quién da fe a que esos bienes estén dentro de esa valorización o estén dentro de la empresa? Va a dar fe el contador. Ahora, el contador al firmar tiene una matrícula. Tenemos una matrícula, ¿no? El cual, al momento de firmar, ahí se refleja. Y en el documento establecemos número de RUC, dirección, DNI, matrícula y a qué colegio de contadores pertenecemos. Es muy importante. Así como también en la elaboración de los estados financieros. Si el contador no está habilitado, entonces no está autorizado para firmar documentos de esa índole. Bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Anímense, activen el micrófono. Estamos en un curso. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Doctor, una consulta. Una empresa, bueno, en el sector transportes se necesita sacar una autorización y le dan un beneficio a partir de un monto de capital, que es 50 OITs, o sea, 230.000 soles. Pero esta empresa justo en su capital, o sea, en el patrimonio que tiene registrado en su NARP, tiene 200, o sea, le falta 100 soles. 100 soles para llegar a los 230.000. Es una empresa nueva que tiene más o menos un mes. Entonces, cuando le piden, en este caso el ministerio le pide que pueda presentar copia de los libros contables, más seguro lo que es el tema del libro de inventarios y balances, ya, ahí en ese caso el contador podría, aparte del capital que tiene registrado en su NARP, agregar algún monto de utilidad o algún ingreso que tenga la empresa que tiene más o menos solamente un mes de antigüedad, ¿podría ser? En otras palabras, lo que me estás tratando de decir, si podríamos tratar de incrementar para llegar al monto que te exige el Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que la empresa ya empezó a prestar servicio, ya está recibiendo ya, digamos que ingresos, poquitos ingresos, pero ya está prestando el servicio desde más o menos hace unas 3 semanas. Pero mi consulta era referente a eso, porque ellos necesitan sacar esta autorización para, digamos, prestar el servicio a una empresa un poco más grande. Entonces, Claro. podría ser que estas 3 semanas se puedan ver reflejadas en los libros de inventarios y balances, o tendríamos que hacer una ampliación de objeto en notaría. ¿Qué tendríamos que hacer? Se realiza generalmente
Podría ser dos cosas. Un incremento de capital del aporte de alguno de los socios. Ahora, ¿cuánto ¿Ya? tiempo tiene la empresa ya funcionando? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Sí, un mes y un poquito más, un mes y una semana más o menos. Ya. ¿Solamente su valorización fue con bienes o también con dinero en efectivo? No, fue con bienes, solamente con bienes, y como usted explicó muy bien, se hizo una valorización de los bienes y eso fue lo que se aportó, ¿no? Por cada socio aportaron y llegaron al monto de 220, bueno, le faltan 100 soles para lograr el capital que necesitan. Es algo muy fácil, Alex. El socio A o el Ya, socio B, el socio C, cualquiera de ya, los tres, para llegar al objetivo, podría hacer un incremento de capital. Se me ocurre, el socio B ya, va a aportar una impresora o una computadora. El contador ya, lo valoriza y lo va a la notaría, se hace la correcto, variación del estatuto y se incrementa el capital. Entonces, va a sumar al capital inicial, al capital suscrito y pagado, se sumará y va a correcto. exceder las UITs. Y listo. Y eso se deriva en registros públicos y totalmente solucionado. ¿Por qué? Excelente, doctor. Porque recuerda que el Ministerio de Transportes también te va a pedir en algún momento la copia literal y la vigencia de Ya, poder de la empresa. Entonces ahí va a correcto. reflejar el capital, el incremento de capital. Excelente. Entonces, bueno, hacer una ampliación entonces de capital, básicamente un aporte de alguno de los socios. Exacto. O como también, mira, ¿qué hacen algunos socios, no? Me falta 100 soles, ya. Yo tengo ahorita 1000 soles y el socio B tiene 1000 soles en efectivo. Ya. Voy Ya, a realizar este aporte de 1000 soles. Va al notario, le da la ya, minuta o en este caso al banco, porque la empresa ya tiene una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, deposita correcto. y ese lo lleva a la notaría y le dice, señor, quiero realizar el incremento de capital. Va el gerente general, firma, va el socio, firma y se hace el incremento de capital y ahí cubres ya el requisito. Excelente. Doctor, le agradezco por la información. No te preocupes, Ale, gracias por la pregunta. No, gracias a usted. Gracias. Okay. Eli nos pregunta, buenas noches, una consulta sobre el libro de matrícula de acciones. ¿Toda empresa está obligada a llevar el libro? Sí, ¿por qué? El libro de matrícula de acciones, por ejemplo, en una sociedad anónima abierta o cerrada, generalmente vas a narrar, Juan Pérez, ¿cuántas acciones tiene? El porcentaje. Y desde qué fecha tiene las acciones. Ponte que Juan Pérez realizó un incremento de capital, así como dice Alex. Entonces se pone la siguiente fecha. ¿Qué fecha realizó el incremento de capital y en qué notaría y qué es lo que se incrementó? Entonces, las sociedades anónimas es muy importante. Ahora, si la empresa no tiene el libro de matrícula de acciones, simplemente se va, se compra, se hace legalizar y se comienza a llenar en base a los datos que ya están narrados y establecidos en la ficha RUC o en la copia literal de registros públicos de la misma empresa. Bien. Siguiente pregunta, a ver, por favor. O si a alguien no le quedó claro alguna respuesta, por favor vuelva a preguntar para poder ampliar la respuesta. Yajaira. Buenas noches. Tengo la duda sobre cuando una factura está sujeta, como dice, cuando una factura está sujeta a detracción y desde qué monto, y está sujeta a empresas privadas o... A ver, ¿cuándo una factura está afecta a la detracción? Decreto Legislativo 940. El monto mínimo debe superar los 700 soles. 701 soles ya está afecta a la detracción, dependiendo la actividad del servicio. Transporte de carga por carretera, 4%. Otras actividades y servicios, 10%, como también algunas que es el 12%. ¿No? Entonces, y eso se aplica a todas las empresas, por ejemplo, que prestan servicios, ¿no? En este caso, empresas privadas, ¿correcto? Entonces, la detracción se aplica ahí. Ahora, no confundir detracción con retención.
¿Cuándo se aplica la retención? Cuando SUNAT designa a una empresa determinada agente retenedor. Entonces, si es agente retenedor y tú también eres agente retenedor, no surte efecto la retención. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. La percepción solo se da en algunos productos, ¿no? Que es el 2% adicional, por ejemplo, en el caso de la cerveza. Ahora, como bien dije hace un momento, ¿para qué sirve este dinero de la detracción, por ejemplo? Para el pago de obligaciones formales con el Estado. IGB, renta, Sistema Nacional, régimen de prestación de salud, multas, costas, comisos, etc. Todo lo que administra el Tesoro, más bien no se paga a AFP. Eso no se puede pagar, porque es un fondo privado. Carol, buenas noches, una consulta. ¿Qué debo considerar si uno de mis socios tiene 70 años o más? Mira, cuando las personas son ya mayores, muy mayores, porque incluso 70 años es permitido, pero dependiendo su capacidad, ¿no? Físicamente como está, emocionalmente, entonces interviene muchas veces uno o dos testigos, ¿no? Que den fe a lo que va a afirmar o que den fe a lo que va a hacer. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para realizar una transacción en la notaría, una persona de 70 años no le permite. Le van a decir, por favor, venga con una persona o dos personas como testigos. Un decir, quieren vender, quiere transferir una propiedad. El notario le va a exigir que tenga uno o dos testigos. Ahora, si es acciones, por ejemplo, si son acciones, peor. Si son acciones de una empresa, sociedad anónima, o son participaciones de una SRL, lo mismo. Tiene que haber una persona que avale o que sea testigo de lo que va a realizar o ejecutar, transferir, comprar o donar. Bien, ¿más preguntas? A ver, por favor. Si ya no hay más preguntas, entonces, para poder ya cerrar el enlace, mientras que van escribiendo, si hay alguno que tiene alguna pregunta, simplemente agradecer a todos los que han participado en el curso, agradecer a los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, de la ciudad de Camaná y de la ciudad de Arequipa, a los colegas que han participado en el curso, como también a las personas, clientes o amigos, o en este caso mis compañeros de acá de mi oficina. Por favor, a ver, anímense una pregunta más. Activen el micro o escriban en el chat. Dejo abierto el grupo si tienen alguna duda, algún material que deseen que se comparta, alguna inquietud, no solamente sobre temas de constitución, temas tributarios, temas laborales, sobre las NIF, sobre las NIF, contabilidad de constructoras, servicios, costos, etcétera, ¿no? Pueden realizar las preguntas. Este grupo va a agregarse al que ya tenemos establecido, son un promedio casi de 300 personas. Se van a agregar porque ahí compartimos ciertos cambios, modificaciones, preguntas, etc. Bien, a ver, Gabriela. Buenas noches, una consulta. Si yo hice una sociedad con una persona y luego ya no quiero seguir siendo su socia, o sea, me quiero retirar, ¿cómo puedo hacer? ¿O no se puede? Si se puede, vamos a suponer que tú has formado una sociedad anónima con Juan Pérez, pero por problemas X, tú ya no quieres pertenecer a esa sociedad. Entonces le haces la propuesta. Oye, ¿sabes qué, Juan? Te vendo mis acciones o simplemente tú puedes vender a otra persona que esté interesada en tus acciones, puedes donar tus acciones, puedes ceder tus acciones, ¿no? Y la otra persona acepta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ir, acercarse a la notaría, llevar los estados financieros hasta, por ejemplo, estamos mes de noviembre,
hasta el 30 de noviembre. Balance, estado de situación financiera, estado de resultados integrales por naturaleza y por función, el libro de actas, DNI de los socios, minuta de constitución original, el que cede y el que acepta, o el que vende y el que compra. Ahora, si las acciones superan la UIT, entonces se tendrá que haber un medio probatorio de la bancarización. ¿Por qué? Porque interviene el impuesto a las transacciones financieras. Ese es el procedimiento. Y sí se puede. Bien. Listo, queridos colegas. Solamente agradecerles a todos los que han participado del curso. Muchas gracias por la acogida. Estuvieron como 47 personas. Gracias, un agradecimiento nuevamente a los chicos de la UNSA, a los colegas, a los amigos, a mis clientes que han participado. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, gracias por conocernos. Somos una empresa, una sociedad auditora, en las cuales generalmente dictamos este tipo de cursos en forma permanente. El próximo curso será sobre renta anual, personas naturales, personas jurídicas. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Gracias, Kevin. Gracias, Gabriela. Gracias, doctor. Gracias, Alex. Gracias, Lady. Gracias, Jessica. Gracias, Ana. Gracias, Carol, Yajaira, Karen. Yoalibet, Rosa. Gracias y buenas noches. Cristel, gracias. Maricielo, Eli. Gracias. Brenda. Yossi. Melanie. Jorge, Jaime. Gracias, estuvo interesante, muchas gracias. Gracias, chicos. María, Fernanda. Gracias, buenas noches. Pedro Hugo, gracias. Buenas noches.